la Escritura, muy brevemente, no voy a tomar mucho tiempo, en el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 18, conocido pasaje, versículos preciosos allí de la palabra de Dios, del 1 al 4, dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hasta allí, por el momento, hermanos, la lectura en la palabra de Dios. Confiamos en que la sola lectura ya sea de bendición y de provecho para nuestras vidas. Hermanos, he estado pensando en este pasaje y en el hecho en que Jehová Dios quiere enseñar una lección muy importante a su siervo Jeremías. Y Dios manda a Jeremías a visitar la casa del alfarero, porque allí Jehová Dios le va a hacer entender una lección. Y hermanos, estoy pensando en que aquel alfarero, cuando el profeta llega allí, le ve trabajando sobre la rueda. Y notemos esto, hermanos: el alfarero está trabajando y su lugar allí es esa rueda. Ese es su lugar. Y desde allí trabaja el alfarero. Y me quedó dando vueltas el jueves pasado cuando nuestro hermano Keniel mencionó aquel pasaje en Juan capítulo 5, verso 17, donde dice allí: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Y hermanos, esto me ha quedado dando vuelta en mi mente, en mi corazón, respecto del arduo trabajo del Señor para con nosotros, sus hijos. Cómo Él tiene que moldearnos, cómo nos echamos a perder cual barro, pero allí está Él trabajando sobre la rueda. ¿Sabe? Su trabajo, el trabajo del alfarero, tiene forma. El trabajo del alfarero tiene un plan. Allí en su mente hay un plan. Sobre esa masa de barro deforme hay un plan. Y en su mente hay o se vislumbra muchas veces una obra de arte. Mire, a veces circulan en redes sociales u otras formas. Hoy precisamente en la tarde estaba mirando cómo un artesano, un artista, trajo un pedazo de madera cuadrado, común y corriente, y con sus herramientas le dio forma e hizo un auto.
a mano. Precioso, precioso. Y yo pensaba, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido pensar en que ese trozo de madera pudiera llegar a tomar esta forma. Claro, es un juguete, ¿no? Pero precioso, precioso. Y hermanos, es que allí, en la casa del alfarero, en su mente había un plan para esa masa de barro. Había un propósito para esa vasija, sin duda alguna. Pero dice allí que se echó a perder en su mano. Se echó a perder en su mano. Y entonces esa vasija está dañada, está arruinada. Y tal vez nosotros la habíamos desechado, botado a la basura. Pero ¿qué hace el alfarero? ¿La ha de botar? ¿La ha de dejar allí abandonada? No, hermanos, en absoluto, en absoluto. Y en este pasaje aquí del libro de Jeremías, Dios destaca que en vez de abandonar el proyecto, ese plan que él tiene, dice que volvió a trabajar, volvió a trabajar. Por eso es que tanto bien nos hace, hermanos, pensar en lo que dice el Señor allí en Juan capítulo 5. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, es que el cielo entero trabaja para formar nuestro carácter, para formarnos a nosotros como hijos suyos, como creyentes. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Y el Espíritu Santo nos guía, nos capacita, nos impulsa. Y es que el cielo entero, hermanos, trabaja para que seamos esa vasija que Él ya tiene en su mente, en su corazón, y que Él trabaja en sus manos. ¿Sabe? En las manos de este alfarero había sin duda muchísima habilidad, mucha destreza, pero también en su corazón el deseo de recuperar esa materia prima, ese barro, ese elemento. Y por eso dice allí que la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Y hermanos, es que el Señor trabaja con nosotros para hacernos cada día mejores. Hombres y mujeres creyentes, y el Señor trabaja con nosotros y nos moldea allí con sus manos amorosas. Él está en la rueda trabajando con nosotros, aunque no nos demos cuenta, aunque muchas veces nos echemos a perder en las manos de nuestro alfarero. Pero el Señor no nos desecha. Y Él vuelve otra vez a tomarnos en sus manos. Porque en su corazón está el deseo de recuperarnos. Está el deseo de hacernos mejores. Y allí Él comienza de nuevo. Una y otra vez. Las veces que sea necesario. Hasta que el producto sea el que Él quiere. Hermanos, hemos sentido en nuestras vidas esas manos amorosas del Señor trabajando en nosotros, moldeándonos, muchas veces moldeando nuestro propio carácter,
que humanamente hablando a veces deja mucho que desear, ¿no? Somos irritables, nos enojamos, y ahí está el alfarero, trabajando con nosotros. Y entonces, hermanos, ¿hay algo aquí en esta historia para animarnos? Sin duda que sí, ¿no? ¿Cuál será el designio del alfarero, este alfarero celestial, cuando nosotros cerramos? ¿Sabe? Cuando fracasamos, Él no nos echa al tarro de la basura, de ninguna manera, aunque a veces lo merecemos. No nos desecha, sino que cuántas veces nos recoge de nuevo y se pone a trabajar en nosotros otra vez, una vez y otra vez. Y allí está Él trabajando en la rueda, esa rueda que no para. Y allí está Él con sus manos hábiles, formando el carácter, formando nuestra vida, haciéndonos una nueva vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe? Pensaba en el caso de Jacob en el Antiguo Testamento. Y allí uno ve, en el caso de Jacob, que había designio, había un propósito para la vida de él. Pero sin embargo vemos en Jacob cuánto se alejó él del plan que Dios tenía para él. Se alejó. Jacob, mire, robó, engañó a su padre, enceguecido, ya casi ciego, lo sabemos bien. Huyó, tantas cosas que hizo Jacob, ¿no? Pero pensemos en que acaso esto dio término a los propósitos de Dios para él. Jacob fracasó. Es que aquella vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Pero eso no fue obstáculo para que Dios continuara allí con su propósito para con él. Luego Jacob regresa y regresa a su lugar para ser restaurado, para ser restaurado. Y, y sabe, el ángel de Jehová viene a él y lucha con él, ¿se acuerda? Allí en Génesis, el capítulo 32. El ángel de Jehová luchó allí con él, haciéndole confesar que su nombre es Jacob, que significa agarrar. Y el ángel le dice allí, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. ¿Sabe qué ocurre con Jacob allí? Jacob sale de allí, de aquella noche, después de aquella lucha con el ángel de Jehová, y sale de allí cojeando. El ángel le hirió y salió cojeando. Y sabe, Jacob nunca más caminaría como antes, nunca más. Pero Jacob ha sido hecho otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y hermanos, así trabaja el Señor con nosotros, una y otra vez. Pensaba en Pedro, ¿no? Pedro, aquel discípulo tan especial, tan apegado al Señor,
Aunque todos te dejaren, decía, yo no te dejaré, no te negaré jamás. Y el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante esta noche, tú me has de negar. Y no una, sino 3 veces. Y Pedro aseguraba y decía, no, no lo haré. Y allí vemos a Pedro, fracasado. Se echó a perder esa vasija. Pero allí está el alfarero divino y trabaja con él. Y le encuentra en la playa. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y Pedro ha sido hecho otra vasija, según le pareció mejor hacerlo al alfarero. Pedro fue hecho otra vasija. Y lo vemos después en el libro de los Hechos. El gran apóstol Pedro, el gran líder de allí en la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué decir de sus cartas escritas al final de sus días? Preciosas cartas que estamos estudiando el día martes. Pero Pedro fue hecho otra vasija, según le pareció mejor hacerla al alfarero. Saulo de Tarso. Miren lo que era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Pero Dios trabajó con él. Se echó a perder. Y aquel día, camino a Damasco, aquel día una luz le cegó y comenzó el trabajo. Y el alfarero divino comenzó a hacer allí otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y mire el resultado. El gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo. Hermanos, pensamientos tan sencillos como estos tienen que animarnos, sin duda alguna. En tiempos difíciles como que estamos viviendo, cuando pecamos, el enemigo quiere hacernos sentir que, mire, todo ha terminado, que estamos arruinados, que ya no hay más para nosotros. Pero hermanos, en realidad continuamos en las manos y en el corazón del alfarero. Estamos en su mente, en su corazón, y Él tiene un plan para nosotros. Estamos todavía allí en su rueda, en su casa, en sus pensamientos. Y es que Él todavía no ha terminado con nosotros. Y puede hacernos de nuevo. Aun cuando el día esté avanzado. Aun cuando el día esté avanzado. Hermano, hermana, alguno de nosotros dirá, mire, pero es que yo ya tengo mis años. Yo pasé la curva de los y tantos años ya. ¿Qué puede hacer el Señor conmigo? Hermano, hermana, el Señor puede hacerte otra vasija, según le parezca mejor a Él, para su gloria y para su honra. Hermanos, dejémonos en las manos del Señor. Pongamos esta vida nuestra desfigurada por el pecado en las manos cariñosas, amorosas y capaces de nuestro alfarero divino. Y Él nos hará de nuevo. Él nos hará otra vasija, según mejor le parezca a Él. Que el Señor nos anime, nos ayude, hermanos, a ponernos en las manos del alfarero y dejar que Él obre en nosotros, que Él nos moldee, que Él haga con nosotros una nueva vasija, porque Él tiene un plan, tiene un propósito,
y un designio para cada uno de nosotros, hermano. Que el Señor bendiga.